Buenos días. Nosotros somos de una empresa y un sindicato de Córdoba y estamos en la generación de energía eléctrica. La pregunta concreta es, dentro de los distintos tipos de energía que habló el señor Amartya Sen, si no también considera importante el uso de la biomasa para la generación de energía eléctrica dentro de las alternativas. Celebramos, por supuesto, los conceptos en cuanto a la parte nuclear y también celebramos los conceptos de lo eólico, fotovoltaico y mareomotriz, pero si no se debería también agregar los temas de la biomasa dentro de la generación de energía. Biomasa ciertamente es una fuente importante de energía y podría ser utilizada. Hay tres puntos, sin embargo. Uno es biomasa, así como la energía fósil, generan emisiones de carbono que estamos tratando de evitar, así que no es ventajoso desde ese punto de vista, sino en forma muy marginal es positivo. No resuelve el problema de la emisión de carbono. En segundo lugar, dependiendo del tipo de biomasa, pueden utilizarse cosas que compiten con la producción agrícola de otra índole, la producción de alimentos, por ejemplo, al utilizar trigo o maíz, donde compiten en los Estados Unidos, entre otras áreas. Ese es el segundo punto al que debemos prestar atención. Y en tercer lugar, y este es un punto muy general, hay muchos tipos de fuentes de energía que seguirán contribuyendo positivamente ahora y en el futuro, pero para producir un cambio radical de los combustibles fósiles, si optamos por lo nuclear, tenemos peligros reales de otra índole, reemplazando aquellos peligros de los combustibles fósiles. Y allí debemos pensar en grande, y la mejor forma de hacerlo, en mi opinión, según lo que he trabajado en el último año, inclusive cuán cercanos estamos a hallar tecnologías para almacenar electricidad, con un pequeño empujoncito que nos falta. Debería decir que la energía solar en especial es muy importante y no es simplemente una cuestión de favorecer el medio ambiente. También considero que se necesitará más energía en el mundo. Mucha gente tienen frío en invierno, están a oscuras de noche y sufren de otras faltas de comodidad que se podrían resolver. Debemos considerar algo que genere energía segura sin emitir carbono. Y hay que también tener en cuenta los 5 peligros con energía nuclear, que hay que tomárselo muy seriamente. No se lo van a tomar en serio en el mundo hasta que suceda algo. Creo que después de Fukushima se tomaron más en serio las cuestiones, y después del primer sabotaje también se lo van a tomar en serio si esto sucediera. Y si alguna organización terrorista como ISIS u otra amenaza con armas nucleares a otro país, ahí se lo van a tomar en serio. Pero no debemos esperar que llegue ese momento. Tenemos que ir por un camino diferente que nos provea de energía segura, sin tener que ser rehenes del sabotaje, del terrorismo, evitando también los desastres climáticos hacia donde vamos como resultado de las emisiones de carbono. La biomasa, sí, hay una parte positiva en eso, pero no es mucho. Gracias. No anda, ¿sí? Continuamos con todas las vías abiertas para preguntar. Studying social business and IAMB. Estudio administración social. Quisiera conocer su opinión
backsides of social power. Sobre, a ver, quiere ver dónde están haciendo la pregunta. Mira que está preguntando. Acá está. No sé. Puede pararse, párese. ¿Quieres? ¿Es en español? Pregunte en español mejor Atrás. para Sí, facilitar. solo quiero saber Can you cómo stand up and raise your arm? estoy acá, saltando. Okay, yeah. I can see you jumping, yeah. Congratulations. Ya la ve saltando. ¿Otra vez? Sí, Okay. solo quiero saber cómo el problema de la energía del soja que hablaste recién y su vínculo con la agricultura para tener comida, ¿no? Relation with social and energy, relation with the production of food. I think that's a good question. Creo que es una buena pregunta, pero mi respuesta será bastante similar. Creo que la energía en base a soja no resuelve el problema de la emisión de carbono. También puede afectar los cultivos. El peligro en cuanto a los alimentos no es el mayor peligro, aún con los 7.000 millones de personas o la población del futuro, pero es un problema que hay que analizar. Pero para mí la historia de la soja será un personaje ínfimo en este gran juego que tenemos por delante, y es cómo tener un cambio radical y no usar más la energía fósil. Y la energía basada en alimentos o vegetación no es lo que va a producir el cambio, pero yo soy uno de los que creen que no solamente las grandes historias son las que merecen atención, pero sí, también hay que prestarle atención a las pequeñas historias. Cuando dijo dificultades o efectos adversos, uno de los efectos adversos puede ser el uso de tierras fértiles que se usan para cultivos a fin de producir energía y no alimentos. Dado lo que he debatido hoy, no solo quiero concentrarme en la historia de la soja, porque es una de las muchas historias, así que agradezco mucho que haya mencionado este punto. Gracias. Vamos a tomar una de las preguntas que nos llegaron por escrito. La pregunta es, ¿qué debe hacer América Latina? Oh, sorry. This is a written. I'm sorry, I didn't know why I couldn't hear it. Okay, I can hear you very well. Yeah. The question, written question is, ¿qué debe hacer América Latina para salir de la situación actual de pobreza? What does América Latina do Yeah. to overcome poverty? That's a subject for a big book. Ese es un tema para un libro entero, y soy muy viejo ahora para escribir semejante libro. Quizás lo escriba usted, y yo estaría dispuesto a trabajar con usted cuando se decida hacerlo. But there are many Pero things. hay You know, first of muchas all, cosas. En primer lugar, la pobreza en América Latina different from es, en primer lugar, diferente
de la peor pobreza del mundo, como en el África y partes de Asia. En segundo lugar, muchos de los desafíos que enfrentan las economías en Asia y África, que tienen que ver con la atención de la salud y la educación básica, han sido abordados, pero no en forma plena. Entonces, el panorama es un poco distinto en todos estos lugares, pero hay gente como Bernardo Klicksberg que se han dedicado a esa causa. Y él es más joven que yo, así que también puede colaborar. Yo he escrito un libro en colaboración con él y lo disfruté mucho, así que podemos escribir un libro en colaboración y podemos debatir todas estas cuestiones que le vienen a la mente y podemos ver, pero yo enfatizaría algunos que son más importantes que otros. Muchas gracias por ese ofrecimiento de trabajar conjuntamente. Hola, hola. Ahí está. Acá por el centro del salón. Sí. Muchas gracias por venir a Argentina. Quería hacerle una consulta sobre lo de energía nuclear. Entendí muy bien las externalidades que comentó y las comparto. Lo que no me quedó muy claro es si usted piensa que a nivel que pensando una política pública responsable, si es posible lograr un abordaje que aproveche lo mejor de la energía nuclear, todo lo bueno que tiene, para una aplicación responsable de eso, o si piensa que debido a estas 5 externalidades eso no es posible. Y la segunda pregunta, que es muy cortita, quería saber si leyó el libro Poor Economics de 2 economistas del MIT, que tiene conceptos sobre la pobreza bastante fuertes, y cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. En primer lugar, respecto de los aspectos positivos de la energía nuclear. Saben, una de las cosas que hay que reconocer es que si uno piensa que hay una política equivocada, es muy poco probable que no exista argumento alguno en esta dirección, porque la gente no hace cosas tontas sin ningún fundamento. Tiene que haber una razón, y claramente hay aspectos positivos de la energía nuclear que han atraído al Banco Mundial y a los otros que cité, porque no contamina el medio ambiente con carbono, por ejemplo. Ese es un aspecto positivo. Los aspectos negativos son tan fuertes y no mencioné todos, mencioné simplemente 4 que tienen que ver con cosas muy importantes: sabotaje, accidentes, amenaza nuclear y otros. Muchos en la energía nuclear han generado muchas enfermedades debido a un mal monitoreo de las plantas. Esto es en países donde el monitoreo no es correcto, podría traer consecuencias serias. Esta mañana en el New York Times leímos sobre una clínica donde una serie de mujeres ha fallecido debido a una esterilización como control de la natalidad. Y esto muestra cuán mal hechas han sido estas operaciones. Y las historias nucleares que recibimos de la comunidad sobre este tema, no solo en la India, sino en muchos otros países, son medio horrorosas. Entonces, tomando todo esto en cuenta, yo diría que la razón para ir hacia energía nuclear es vivir en un paraíso de tontos que está siendo afectado constantemente por esas pequeñas externalidades de enfermedades, acumulación de desechos nucleares, etcétera. Pero esto será algo muy grande cuando suceda el primer sabotaje o ataque terrorista. La parte de la responsabilidad social no es lidiar con problemas que ya han sucedido.
parte de esto se trata de evitar los problemas antes de que ocurran. No puedo visualizar un escenario donde una mayor dependencia sobre la energía nuclear en forma sustantiva se encuentre libre de riesgos aterrorizadores y a veces catastróficos, sin negar los aspectos positivos que existen y siempre existirán. Para alguna política, para toda política equivocada siempre hay una razón. En las políticas europeas siempre tenían algún fundamento y al final se dieron cuenta que había otras posibilidades superadoras. Ahora, en cuanto a la economía, si yo leí este libro de los investigadores o economistas del MIT, es un muy buen libro, deben leerlo. Y en la tapa y en el anverso, sí, lo he leído, lo he admirado, pero hablo de una serie de problemas sobre el desarrollo, pero realmente la parte avanzada aquí es la importancia de obtener evidencia sobre una base científica comprobada a través de ensayos al azar. Y aquí Banerjee, Duflo y una serie de colegas han hecho la diferencia. Es una enorme contribución a la ciencia económica, sí, ya lo creo. Ahora, si es la manera en que debe abordarse todo problema económico, lo dudo mucho, porque hay que lidiar con mucha cantidad de pruebas, tiempo, análisis, y sabemos que o conocemos muchas cosas, no sobre la base de ensayos al azar, sino de los casos anteriores. Entonces, en mi hotel, yo no estoy en un piso muy alto, estoy en un piso cuarto. Si abro la ventana y me tiro desde allí, sé que es muy probable que vaya a morir. Y esto no se basa sobre los ensayos al azar en cuanto a qué pasa si uno salta de una ventana en el cuarto piso, sino que se basa en los principios de la gravedad y qué le pasa a la cabeza humana cuando pega en el piso a esa velocidad. Esto se basa sobre cientos de miles de años de ciencia en forma moderna y antigua. Entonces, el trabajo de Duflo realmente son algo nuevo. Esto es lo que yo dije al escribir el prólogo y el texto que se encuentra en la contratapa. Pero los autores no dicen que hay que considerar esta forma de hacer las cosas, sino que es agregar a las municiones que ya tiene la economía, pero no debería ser reaccionario y evitar que nosotros utilicemos la prueba en forma realmente inteligente. Y esto tiene que ver con lo de la energía nuclear. Probablemente uno no obtenga una estimación en base a frecuencias, pero a aquellos que les interesa la probabilidad, recuerdo hace más de 200 años cuando se empezó a tratar este tema, el debate se concentraba mucho en las expectativas y no tanto en la frecuencia. Y hay muchos factores a tener en cuenta para determinar qué es lo más probable que suceda y qué es improbable. Si uno toma la epidemia del ébola ahora, la manera en que se reaccionó con pánico y en Nigeria no se le permitió ir al colegio a una niña una niña que volvió de Nigeria no se le permitió volver a la escuela en Estados Unidos. Es una cuestión de un uso inteligente y razonado. Y lo que hay que hacer en Guinea, en Sierra Leona, en Liberia, depende de las circunstancias una vez más. Así que yo diría que
Este enfoque de ensayo azaroso ha enriquecido el tema, pero no debe eliminar lo ya productivo y lo que puede ser aún más productivo, no necesariamente a través de este tipo de ensayos, sino con una mejor utilización del razonamiento. Gracias por la pregunta. Muchas gracias al doctor Amartya Sen, a todas las autoridades presentes y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos.